Entonces tenemos, por un lado, partidos dinásticos, ¿vale? Que se reparten el poder. Tenemos, por otro lado, un nuevo monarca, Alfonso XII, que murió. Tenemos una nueva regencia. Tenemos partidos extradinásticos que van ganando poder, ya sea en regiones como Cataluña, el País Vasco. El republicanismo que poco a poco va creciendo, se va haciendo como más fuerte, sobre todo en las grandes ciudades y tal. Tenemos también el movimiento obrero, socialistas, anarquistas y tal, pero ¿y qué faltaba? Faltaba pues un desastre, faltaba una guerra, ¿no? Es decir, no hay apartado en Historia de España sin una guerra que comentar. En este caso es una guerra lejana, pero en un territorio español, ¿vale? En Cuba. Contexto, hay que tener en cuenta que bueno, España ya había perdido gran parte de su imperio colonial americano, sobre todo en la década de 1820, 1800, sí, bueno, incluso antes, ¿no? Pues todos estos países de LATAM, eso que dicen ahora los streamers, que me pone muy nervioso, ¿no? América Latina, di mejor, no sé, bueno, bien. ¿Para qué entonces? Digamos que ya había un poco como precedente, es decir, Cuba seguía siendo una colonia española, otros territorios también, que ahora comentaremos también, pero el caso de Cuba es como el más importante. ¿Por qué? Porque Cuba tenía un gran mercado, sobre todo el mercado del azúcar, el mercado también esclavista. España seguía siendo una potencia esclavista, por ejemplo. Entonces, digamos que pues todas estas circunstancias y otras que veremos, pues veremos como que esto estalla en una guerra. Una guerra que tuvo como unos precedentes. Tuvo la guerra de los 10 años, entre el 68 y el 78, fue sofocada por Cánovas, acordaos que eso es como que le dio más popularidad, más prestigio. Entonces, pues bueno, luego ya España intenta hacer un plan de reformas en Cuba en el año 1893, pero fue un fracaso. Entonces, luego ya 2 años después, 1895, estalla una revuelta en Cuba, ¿vale? Por José Martí. Es uno de los, bueno, digamos, de los mitos, ¿no? de la Revolución Cubana. Incluso fue utilizado por Fidel Castro cuando llegó al poder, muchos años después, ¿no? España es como que esto se lo toma en serio, dice, vale, hay una revuelta importante, vamos a enviar a militares de prestigio, vamos a enviar a Martínez Campos, sí, el del pronunciamiento del golpe de estado en Sagunto, Weyler, que fue un poco pues como el gran perdedor, tal, pero bueno, aquí he hecho un spoiler, aunque bueno, si hablamos de desastre, pues lógicamente, ¿no? ¿Qué pasa? Que no consiguen sofocar esta revuelta. Pero aparte de esto, hay un factor externo, ¿no? Estados Unidos, ¿vale? Si estáis viendo aquí en YouTube, veréis que hay como una viñeta muy chula que aparece como el tío Sam, es como la personificación de los Estados Unidos, llevándose a un niño, que es como que aparece con la bandera de Cuba, y como un cocodrilo que pone The Old World, que es como el mundo antiguo, es como un cocodrilo, no sé por qué ponen un cocodrilo, pero bueno, esto representa a España, ¿no? Es como que Estados Unidos como que está liberando a Cuba, bueno, esto ya entra dentro de otra asignatura y tal, pero bueno, digamos que Estados Unidos lo que pasa es que utilizó a Cuba, es como que la convirtió como en su colonia, una colonia, digamos, no oficial, pero desde el punto de vista económico, pues sí que lo fue. Entonces, ¿qué pasa? Que Estados Unidos, bueno, tenía pues intereses económicos, cercano también a Estados Unidos y tal, entonces pues digamos que hay un incidente un poco extraño, como que cerca de las costas de Cuba explota un carguero, un acorazado, el Maine, conocido como el Maine, y bueno, y es como que Estados Unidos rápidamente culpó a España, ¿no? de esa explosión, y fue un poco como un casus belli. Casus belli es como, bueno, como una excusa, ¿no? Para poder iniciar una guerra, ¿no? Para decir, pues empezamos una guerra, ¿no? Entonces, esto no está del todo claro de si Estados Unidos provocó esa explosión o si fue algo accidental y fue utilizado por Estados Unidos. Eso, digamos que tampoco es del todo relevante. Lo que pasa es que sí que es verdad que todo esto es lo que inicia una guerra que apenas dura 100 días. Apenas dura 100 días y España perdió Cuba, también Puerto Rico, que muchas veces se nos olvida que Puerto Rico también era una colonia española. De hecho, Puerto Rico ahora mismo pertenece a Estados Unidos porque Puerto Rico decidió ser un estado libre asociado con Estados Unidos, ¿vale?
Entonces, España pierde Cuba, pierde también Filipinas. Estados Unidos tenía también sus intereses en el Pacífico, había conquistado sobre la misma época Hawái también, entonces pues Guam también, que era una parte también española, es una isla que ahora también es un territorio de Estados Unidos en el Pacífico, también está muy cerca de Filipinas. Entonces, pues bueno, Filipinas, no vamos a hablar tampoco mucho, bueno, tuvo como un proceso similar, pero aquí en España el verdadero golpe fue el de Cuba. ¿Por qué decimos que fue un golpe? Porque hubo como una crisis nacional. O sea, España primero pierde su imperio, después fue un golpe político, fue un golpe también económico. España pierde un mercado privilegiado, un mercado en el que España podía fijar precios y tal, y es como que España... Y sobre todo un golpe moral, un golpe psicológico, un golpe en el que España se da cuenta de que, bueno, de que ya esto de ser imperio se acaba, que el mundo está cambiando, que Estados Unidos estaba ahí como era como el gigante dormido, que está empezando como a despertar. Están también las potencias europeas, que España no se puede comparar con ellas, por ejemplo. Es decir, que esto ya se sabía, se intuía, pero este golpe fue como un golpe como definitivo, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí hubo algunas voces en España, algunos intelectuales, algunos profesores universitarios, algunos escritores que, bueno, aprovecharon la situación de desconcierto, de, bueno, digamos, de desastre, ¿no? Esta palabra, ¿no? Que de verdad que está bien utilizada, no es ninguna exageración. ¿Qué pasa? Que dijeron, pues vamos a aprovechar para plantear reformas, ¿no? Reformas de todo tipo. Por ejemplo, más democracia, reformas, por ejemplo, económicas. Por ejemplo, había un autor, Joaquín Costa, que es el líder del regeneracionismo, esa palabra un poco larga que tiene que ver con regeneración, ¿no? Regenerar España. Pues, por ejemplo, este Joaquín Costa, que era como un maestro de Zaragoza, que se llega a obsesionar con el tema del desastre. De hecho, yo he llegado a leer que seguramente muriera por esto, ¿no? Por un tema de, pues eso, no de tristeza, sino, digamos, que le afectó como mentalmente, ¿no? Pues este autor, por ejemplo, ¿qué hacía? Pues dedicaba libros enteros a decir, pues bueno, que si en España hubiese una política de regadío en la agricultura, pues en España la gente estaría mejor alimentada. Si la gente está mejor alimentada, pues eso repercutiría en un mejor país. Por supuesto, también se habló del tema de lo de mejorar el tema de la escuela obligatoria, pues eso, ¿no? Entonces, digamos que esto un poco con el futuro. Por ejemplo, sí que tendremos, por ejemplo, la Junta de Ampliación de Estudios, que es como, bueno, que era como una especie de programa Erasmus de la época de principios del siglo XX, que eso sí que es un poco herencia del regeneracionismo. Es un poco diciendo, bueno, pues España vamos a intentar aprender cosas de fuera, ¿vale? Ya que nos han fastidiado con esto de Cuba, pues vamos a intentar ser un gran país. Spoiler, no llegó a funcionar del todo, ¿vale? Pero bueno, digamos que hicieron un poquito esto, ¿vale? También desde los partidos dinásticos, ¿vale? Incluso, por ejemplo, se puede hablar de un conservadurismo un poco más regeneracionista. Toma dos palabras que acabo de decir. Por ejemplo, Silvela y Maura, que fueron ministros, presidentes, ¿no? Con el Partido Conservador, pues es como que abrazaron esta corriente e intentaron, pues, hacer un proyecto político más modernizador. Lo que pasa que, bueno, que España, esto ya lo vamos a ver en el siguiente punto, pues España, desde el punto de vista económico, social y tal, pues bueno, es como que le faltaba todavía mucho para poder hacer estos proyectos, estos programas quizás tan ambiciosos. Bueno, os dejo y seguimos. Venga, hasta luego.